La lluvia golpeaba el pavimento como lágrimas del cielo cuando Victoria Castillo, de 63 años, detuvo su Mercedes negro frente al semáforo. A través del cristal empañado, sus ojos se posaron en una imagen que haría temblar hasta el corazón más endurecido. Un niño de apenas 12 años, descalzo y empapado, sostenía un paraguas roto sobre tres pequeños que se acurrucaban contra él como pollitos buscando calor. El niño no tenía más de 12 años, pero sus ojos llevaban el peso de un hombre que había visto demasiado. Su ropa, con varios talles más grande, colgaba de su cuerpo esquelético como trapos en un espantapájaros. Pero lo que partió el alma de Victoria fue verlo partir su único pedazo de pan en 3 partes iguales, guardando las migajas para él. «Coman, y mis angelitos», susurró el niño a los pequeños. «Mañana conseguiré más». Victoria apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Hacía 30 años que había construido un imperio inmobiliario, 30 años alejándose de la pobreza que una vez la había marcado, 30 años olvidando de dónde venía. Pero esa escena la transportó instantáneamente a su propia infancia, cuando ella también había sido esa niña que cuidaba a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba 3 empleos. El semáforo cambió a verde, pero Victoria no se movió, no podía. Algo en la forma en que el niño acariciaba el cabello mojado de la pequeña más chica, algo en la ternura con que secaba las lágrimas del mediano, le gritaba que esta no era una coincidencia. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo va a pasar y suscríbete porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. Victoria bajó la ventanilla, sintiendo las gotas de lluvia tocar su rostro por primera vez en años. El niño levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese momento, el universo entero pareció detenerse, porque lo que Victoria vio en esos ojos no era solo hambre o desesperanza, era algo mucho más profundo, algo que la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el destino, la familia y los milagros disfrazados de tragedias. «Disculpe, señora», dijo el niño con una voz que temblaba de frío pero irradiaba dignidad. «¿No tendría algunas monedas? No es para mí, es para ellos. Yo puedo esperar». Victoria sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. La voz del niño, su forma de hablar, e incluso la cadencia de sus palabras le resultaban extrañamente familiares. Estacionó el auto en la primera oportunidad y regresó caminando bajo la lluvia, algo que no había hecho en décadas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, acercándose lentamente para no asustar a los pequeños. «Diego, señora, y ellos son Camila, Sebastián y Luna. Son mis hermanos». Victoria estudió los rostros de los niños. Camila tendría unos 5 años, con grandes ojos marrones que reflejaban un miedo que ningún niño debería conocer. Sebastián, de unos 7 años, se aferraba a un carrito de juguete oxidado como si fuera su única conexión con la esperanza. Y Luna, la más pequeña, no tendría más de 3 años, pero ya había aprendido a no llorar en voz alta. «¿Dónde están sus padres?». La pregunta salió más áspera de lo que Victoria pretendía. Diego bajó la mirada, y por primera vez, su máscara de fortaleza se resquebrajó ligeramente. «Papá se fue cuando nació Luna. Dijo que no podía con 4 bocas que alimentar. Mamá se enfermó hace 6 meses. Cáncer. No teníamos dinero para el hospital». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Victoria. Conocía esa historia demasiado bien. Era la historia de miles de familias, pero también era dolorosamente parecida a la suya propia, décadas atrás. «Tratamos de ir a un orfanato», continuó Diego, su voz quebrándose, «pero dijeron que no podían mantenernos juntos, que nos separarían. Yo prometí a mamá antes de que se fuera que nunca dejaría que nos separaran,
que siempre seríamos una familia. Victoria sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Durante años, había construido muros alrededor de su corazón. Había aprendido a ver los números en lugar de rostros, las oportunidades de negocio en lugar de historias humanas, pero parada ahí, bajo la lluvia, mirando a estos 4 niños que se aferraban unos a otros como náufragos a una balsa, todas esas defensas comenzaron a desmoronarse. ¿Hace cuánto que viven en la calle?, preguntó, ya temiendo la respuesta. 4 meses, señora. Al principio dormíamos en el parque, pero cuando llegó el frío, encontramos este lugar. Diego señaló hacia un edificio abandonado. No es gran cosa, pero al menos nos protege del viento. Victoria miró hacia donde señalaba el niño y sintió que su corazón se contraía. El edificio era uno de sus propiedades, una construcción que había dejado vacía después de desalojar a las familias que no podían pagar el aumento de renta que ella había impuesto el año anterior. El reconocimiento golpeó a Victoria como un rayo. Ese edificio. Ella recordaba haber firmado los papeles de desalojo, haber ignorado las súplicas de las familias, haber visto solo números en una hoja de cálculo. Nunca se había molestado en conocer los rostros detrás de esas historias. Diego, su voz salió como un susurro. ¿Hace cuánto tiempo vivían en ese edificio? El niño la miró con curiosidad. Nosotros nunca vivimos ahí, señora, pero mi mamá me contó que antes estaba lleno de familias, buenas personas que perdieron sus casas cuando el dueño subió mucho la renta. Mamá decía que ojalá ese señor supiera el daño que había hecho. Cada palabra era como un martillo golpeando el alma de Victoria. Ella era ese señor. Ella había destruido la vida de esas familias sin siquiera pensarlo 2 veces. Y ahora, el destino le presentaba las consecuencias de sus acciones de la forma más cruel posible. Mira, Diego, dijo, sacando su billetera con manos temblorosas. Toma esto, es para que compres comida para tus hermanos. Le extendió varios billetes, pero Diego retrocedió como si el dinero quemara. No puedo aceptar tanto dinero, señora, no hice nada para merecerlo. Por favor, solo tómalo. Los niños necesitan comer. Yo trabajo, señora, dijo Diego con orgullo herido. Limpio parabrisas en el semáforo de la avenida principal. Cuido autos los fines de semana. No somos mendigos. Victoria sintió que el mundo se tambaleaba. Este niño, que no tenía nada, mantenía su dignidad intacta mientras ella, que lo tenía todo, había perdido la suya hace mucho tiempo. ¿Y si te ofrezco trabajo?, preguntó desesperada. ¿Podrías ayudar en mis oficinas? Hacer mandados. Diego negó con la cabeza. No puedo dejar solos a mis hermanos. Señora, ellos me necesitan. Además, ¿quién contrataría a un niño de la calle? La gente como usted no confía en gente como nosotros. Las palabras fueron como una bofetada. Victoria se dio cuenta de que tenías razón. Ella nunca había confiado en nadie que viniera de donde ella misma había venido. Había construido su imperio sobre la base de desconfiar, de endurecer su corazón, de olvidar sus raíces. La lluvia comenzó a caer más fuerte y los niños pequeños empezaron a tiritar. Diego inmediatamente los cubrió mejor con su chaqueta. Empapada, sacrificando su propia comodidad sin pensarlo 2 veces. Al menos déjame llevarlos a un lugar seco, suplicó Victoria. Hay un restaurante cerca. Pueden comer algo caliente. ¿Y después qué?, preguntó Diego con una sabiduría que no correspondía a su edad. Nos va a adoptar. Nos va a dar una casa. ¿O mañana vamos a estar aquí otra vez? Oró con el estómago lleno y más hambre de esperanza que de comida. Victoria no tenía respuesta, porque Diego tenía razón. Ella no sabía que podía ofrecerles más allá de una comida. Su vida estaba estructurada alrededor del trabajo. Las ganancias,
los números. No tenía espacio para 4 niños. No sabía cómo ser madre, mucho menos abuela, pero algo en su interior le gritaba que no podía simplemente irse y pretender que nunca los había visto. Mientras Victoria luchaba con sus pensamientos, una voz familiar la hizo voltearse. «¿Victoria?» Victoria Castillo. Era el padre Antonio, un hombre de unos 70 años que había conocido a Victoria cuando ella era apenas una niña que llegaba a la iglesia buscando refugio del frío. Había sido él quien le había enseñado a leer, quien la había animado a soñar más allá de las limitaciones de su barrio. «Padre Antonio», murmuró Victoria, sintiéndose repentinamente como la niña de 8 años que solía ser. «Han pasado muchos años, hija». Sus ojos sabios se movieron hacia los niños. «Veo que has encontrado a la familia Morales». «¿Los conoce?», preguntó Victoria, sorprendida. «Diego viene a la iglesia cada domingo con sus hermanos. No tengo mucho que ofrecerles, pero siempre hay un plato de sopa caliente después de la misa». El sacerdote puso una mano gentil sobre el hombro del niño. «Este muchacho tiene el corazón más grande que he visto en mis 40 años de ministerio». Victoria miró a Diego con nuevos ojos. El niño bajó la mirada, claramente incómodo con la atención. «Padre, por favor», murmuró, «solo hago lo que cualquier hermano mayor haría». «No», dijo, «lo que tú haces es extraordinario». El padre Antonio se volvió hacia Victoria. «¿Sabías que este niño encontró un billete de 100 pesos la semana pasada? En lugar de gastarlo en comida, me lo trajo para que lo donara a una familia que él consideraba necesitaba más ayuda que ellos». Victoria sintió que se le cortaba la respiración. 100 pesos podrían alimentar a estos 4 niños por una semana, y Diego lo había regalado. «También deberías saber», continuó el sacerdote, «que Diego está enfermo». El mundo se detuvo. Para Victoria. «Enfermo. Tiene epilepsia, hija. Desde hace 2 años, su madre me lo confió antes de morir. El niño necesita medicamentos, pero no puede pagarlos. Está viviendo día a día, administrando sus fuerzas para cuidar a sus hermanos, sabiendo que cada crisis podría ser la última». Victoria sintió que las piernas le fallaban. Miró a Diego, que seguía de pie bajo la lluvia, protegiendo a sus hermanos con su cuerpo frágil, y se dio cuenta de que no estaba viendo solo a un niño valiente. Estaba viendo a un héroe pequeño que se estaba enfermando lentamente para mantener a su familia unida. «¿Por qué no me lo dijiste?», le preguntó a Diego, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque entonces intentaría ayudarme solo a mí, señora, y yo no puedo dejar a mis hermanos. Si me voy, ellos no tienen a nadie. Si me quedo y me enfermo, al menos estaremos juntos». El padre Antonio puso una mano sobre el hombro de Victoria. «Hija, he rezado todos los días por estos niños. He pedido un milagro, una persona que pudiera ayudarlos. Nunca imaginé que esa persona serías tú». Hizo una pausa significativa. «Pero los milagros a veces vienen disfrazados de encuentros casuales bajo la lluvia». Victoria sintió algo que no había experimentado en décadas, una sensación de propósito que trascendía el dinero y el éxito, como si toda su vida, todos sus logros, toda su riqueza hubieran sido preparación para este momento. «Padre, ¿usted cree en las segundas oportunidades?» «Creo que Dios nos da tantas oportunidades como necesitemos, hija. La pregunta es si estamos listos para tomarlas». Durante las siguientes 2 horas, Victoria hizo algo que no había hecho en 30 años, se sentó en el suelo mojado de la calle y escuchó verdaderamente a otros seres humanos. Diego le contó sobre su madre, una mujer que trabajaba limpiando oficinas durante la noche y cuidando niños durante el día. Le habló de cómo ella solía cantarles antes de dormir,
como les contaba cuentos sobre príncipes y princesas incluso cuando no tenían comida. Mamá decía que éramos su tesoro más grande, murmuró Camila, la pequeña de 5 años, hablando por primera vez. Decía que aunque no tuviéramos dinero, éramos millonarios en amor. Las palabras golpearon a Victoria como un puñetazo. Ella tenía millones en el banco, pero ¿cuándo había sido la última vez que se había sentido millonaria en amor? Sebastián, el de 7 años, se acercó tímidamente y le mostró su carrito de juguete oxidado. «Se llama Rayo», dijo con voz suave. «Mamá me lo regaló cuando tenía miedo. Dijo que los sueños nunca se oxidan». Victoria sintió que el corazón se le partía y se reparaba al mismo tiempo. Sostuvo el carrito desgastado, viendo las ruedas que habían sido reparadas una y otra vez con amor. «¿Por qué le pusiste ese nombre?», preguntó. «Porque mamá decía que sin importar qué tan lento tuviéramos que ir, siempre teníamos que seguir avanzando, que los sueños eran como rayos que iluminan la oscuridad». Mientras hablaba con los niños, Victoria comenzó a entender algo que había olvidado durante sus años de construcción de imperios, que la verdadera riqueza no se medía en propiedades o cuentas bancarias, sino en conexiones humanas, en amor, en la capacidad de tocar la vida de otros. Pero también comenzó a entender la magnitud del problema. No era solo dar dinero o comida. Estos niños necesitaban un hogar, estabilidad, educación, cuidado médico para Diego. Necesitaban lo que ella nunca había aprendido a dar: amor incondicional y presencia constante. «Diego», dijo finalmente, «¿qué es lo que más deseas en el mundo?». El niño la miró con esos ojos que habían visto demasiado. «Que mis hermanos puedan ir a la escuela, que Camila pueda tener muñecas de verdad, no solo palos envueltos en trapos, que Sebastián pueda tener carritos nuevos para correr, que Luna pueda crecer sin recordar estos días». Hizo una pausa. «Y que cuando me vaya, ellos tengan a alguien que los ame tanto como yo los amo». «¿Cuándo te vayas?», preguntó Victoria, confundida. «Señora, yo sé que me estoy enfermando más. Los ataques son más frecuentes. Los médicos le dijeron a mamá que sin medicamentos regulares, mi condición empeoraría. Yo he hecho las cuentas, tal vez 6 meses, tal vez menos. Por eso necesito encontrar a alguien que cuide a mis hermanos antes de que sea demasiado tarde». El padre Antonio había permanecido en silencio. Finalmente habló. «Victoria, hace 30 años, tú estabas en una situación similar. Tenías hambre, tenías miedo, tenías hermanos menores que proteger. ¿Recuerdas lo que más deseabas entonces?». Victoria cerró los ojos y se transportó a esa época. Recordó las noches frías, el estómago vacío, el miedo constante. Pero, sobre todo, recordó su sueño más grande: encontrar a alguien que los amara lo suficiente como para darles una oportunidad. «Deseaba que alguien viera más allá de nuestra pobreza», susurró, «que alguien creyera que podíamos ser más de lo que parecíamos, y ahora tienes la oportunidad de ser esa persona para ellos». Cuando Victoria finalmente se levantó para irse, prometiendo regresar al día siguiente, no esperaba la sorpresa que la esperaba en su oficina. Su asistente, Mónica, la estaba esperando con una expresión preocupada. «Señora Castillo, tenemos un problema. Los inversionistas japoneses han retirado su oferta. Dicen que han investigado nuestra reputación corporativa y no quieren asociarse con nosotros». Victoria frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con reputación corporativa?». Mónica le entregó un folder lleno de artículos impresos de Internet. «Alguien ha estado investigando nuestras prácticas de desalojo. Han publicado artículos sobre las familias que perdieron sus hogares por nuestros aumentos de renta. Hay fotos, testimonios, historias personales.
Se está volviendo viral. Victoria leyó los titulares con horror creciente. El imperio inmobiliario construido sobre lágrimas. Victoria Castillo, millonaria sin corazón. Las familias que perdieron todo por la codicia de una mujer, pero lo que realmente la destruyó fueron las fotos. Familias enteras con sus pertenencias en la calle. Niños llorando mientras sus padres cargaban colchones y cajas. Ancianos sentados en sillas viejas, mirando el edificio que había sido su hogar durante décadas. «Hay más», continuó Mónica. Una periodista llamada Elena Vázquez está investigando específicamente nuestro caso. Dice que tiene una fuente interna que le ha proporcionado documentos sobre nuestras prácticas. Quiere entrevistarte mañana. Victoria sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Todo lo que había construido, toda su reputación y su imperio, todo estaba en peligro. Los inversionistas se retiraban, los bancos comenzarían a hacer preguntas, sus propiedades podrían perder valor si el escándalo crecía. ¿Quién podría ser la fuente interna?, preguntó con voz temblorosa. Mónica bajó la mirada. Señora, creo que podría ser Alejandro Morales. El nombre le sonó familiar, pero no podía ubicarlo. Alejandro Morales era el arquitecto que despidió hace 6 meses por diferencias éticas. Recuerda que él le había pedido que reconsiderara algunos desalojos, especialmente de familias con niños pequeños. Usted dijo que los negocios no podían mezclarse con sentimientos. Victoria sintió que la sangre se le helaba. Morales, el mismo apellido que Diego. Mónica, necesito que investigues algo. Alejandro Morales, ¿tenía familia? Sí. Señora, tenía una esposa enferma y 4 hijos. Cuando lo despedimos, mencionó que su esposa necesitaba tratamiento médico que ya no podría pagar sin seguro médico. El mundo se detuvo completamente para Victoria. Alejandro Morales no era solo su ex arquitecto, era el padre de Diego, Camila, Sebastián y Luna, el hombre que había tratado de convencerla de tener compasión, que había arriesgado su trabajo para defender a las familias vulnerables, que había perdido su empleo por mantener su ética intacta. «Dios mío», murmuró, «¿qué he hecho?». No solo había destruido la vida de cientos de familias con sus desalojos, había destruido específicamente la vida de la familia de Alejandro Morales, el único empleado que había tenido el valor de confrontarla sobre sus acciones. Sin trabajo, sin seguro médico, su esposa había muerto. Sin ingresos, habían perdido su hogar, y ahora sus hijos vivían en la calle, con el mayor de ellos enfermándose lentamente por falta de medicamentos. Mónica la miró con preocupación. «Señora, ¿está bien? Se ve muy pálida». Victoria se sentó pesadamente en su silla, sintiendo el peso de 30 años de decisiones crueles aplastándola. «Alejandro Morales está exponiéndome públicamente», murmuró. «Tiene derecho. Destruí su vida y destruí la vida de su familia. Y ahora, por una cruel ironía del destino, he conocido a sus hijos sin saber quiénes eran». «¿De qué está hablando?». Victoria le contó a Mónica sobre su encuentro con los niños, sobre Diego y su epilepsia, sobre la promesa que había hecho de regresar. Cada palabra le dolía más, porque ahora entendía que no había sido una coincidencia casual, era justicia poética, era el universo forzándola a enfrentar las consecuencias de sus acciones de la manera más personal posible. «Señora», dijo Mónica suavemente, «¿qué va a hacer?». Victoria cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Esa noche, Victoria no pudo dormir. Caminó por su mansión vacía, mirando las obras de arte caras, los muebles que nunca usaba, las habitaciones que permanecían cerradas porque no tenía a nadie con quien compartirlas. Todo lo que había acumulado en 30 años de trabajo implacable se sentía vacío, sin sentido,
A las 5 de la mañana, tomó una decisión. Se vistió y condujo de regreso al edificio abandonado donde había encontrado a los niños. No los vio inmediatamente, pero luego escuchó una voz suave cantando una canción de cuna. Siguió el sonido hasta encontrar a Diego sentado en el suelo, con Luna dormida en su regazo. Camila y Sebastián se acurrucaban contra él, y el niño cantaba la misma canción que Victoria recordaba que su propia madre le cantaba décadas atrás. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Victoria se acercó lentamente y Diego levantó la vista. Incluso en la oscuridad podía ver que se veía más pálido, más débil que el día anterior. Señora Victoria, murmuró. No esperaba verla tan temprano. No pude dormir, admitió ella. Diego, necesito preguntarte algo. ¿Tu papá? ¿Cómo se llamaba? Alejandro Morales, respondió el niño. ¿Por qué? Victoria sintió que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué? Yo conocí a tu papá, Diego. Él trabajaba para mí. El niño la miró con confusión. Usted es la señora Castillo, la dueña de la empresa donde trabajaba papá. Victoria asintió, incapaz de hablar. Diego permaneció en silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una sabiduría que partía el corazón. Papá solía hablar de usted. Decía que era una mujer muy inteligente, pero que había olvidado de dónde venía. Decía que algún día la vida le recordaría lo que significaba necesitar ayuda. Diego, y yo soy la razón por la que tu familia perdió todo. Despedí a tu papá. Sin su trabajo, no pudieron pagar el tratamiento de tu mamá. Yo soy responsable de que estén en la calle. Victoria esperaba odio, recriminación, ira. En cambio, Diego la miró con una compasión que la desarmó completamente. Señora Victoria, tu papá también me dijo algo más. Dijo que usted había sido una niña pobre como nosotros, que había luchado mucho para salir de la pobreza. Dijo que entendía por qué usted tenía tanto miedo de volver a ser pobre que se había vuelto dura. Tu papá sabía de mi infancia. Sí, él investigó a todos los jefes para los que trabajaba. Decía que entender a las personas era la única manera de trabajar con ellas. Diego acarició gentilmente el cabello de Luna. Papá no la odiaba. Señora, la compadecía. Victoria sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Alejandro Morales, el hombre al que había despedido por blando, había entendido mejor que nadie quién era ella realmente. Había visto a la niña asustada detrás de la empresaria despiadada. Diego, ¿podrías perdonarme? ¿Podrían ustedes perdonarme? El niño sonrió con una serenidad que no debería existir en alguien tan joven. Señora, mi mamá nos enseñó que el perdón no es algo que damos a otros, es algo que nos damos a nosotros mismos para poder seguir adelante. Usted hizo lo que hizo porque tenía miedo. Nosotros estamos donde estamos porque así tenía que ser. Pero ahora usted está aquí, y eso significa que algo está cambiando. ¿Cómo puedo compensar todo el daño que hice? No puede, señora, pero puede elegir ser diferente de ahora en adelante. Diego tosió, y Victoria notó que temblaba ligeramente. Y puede ayudar a mis hermanos cuando yo ya no esté tan fuerte. Victoria se arrodilló junto a él, tomando sus manos frías entre las suyas. No vas a empeorar, Diego, te lo prometo. Vamos a conseguir tu medicina, vamos a conseguir doctores, vamos a conseguir todo lo que necesites. Señora Victoria, murmuró el niño, usted no me debe nada, pero si de verdad quiere ayudar, no solo a nosotros, sino a todas las familias que perdieron sus hogares, tal vez podría empezar por ahí. En ese momento, Victoria entendió que este niño de 12 años le estaba ofreciendo algo más valioso que todo su dinero, una oportunidad de redención, un camino de regreso a la humanidad que había perdido. De repente,
Diego se puso rígido y comenzó a convulsionar. Victoria gritó, sin saber qué hacer, mientras los otros niños se despertaron aterrorizados. Diego, Diego, respóndeme. El ataque duró casi 2 minutos que se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente terminó, Diego estaba débil, pero consciente. Señora, susurró, por favor, si algo me pasa, prometa que cuidará a mis hermanos, prometa que los mantendrá juntos. Victoria, con lágrimas corriendo por su rostro, tomó las manos del niño. Te lo prometo, Diego, pero no va a pasarte nada. Ahora mismo vamos al hospital. Al día siguiente, después de una noche en el hospital donde Diego recibió la atención médica que necesitaba, Victoria hizo algo que sorprendió a todos. Convocó una conferencia de prensa, pero no era para defenderse del escándalo que se había desatado. Era para algo completamente diferente. Sentada en el podium, con Diego, Camila, Sebastián y Luna a su lado, Victoria miró a las cámaras y comenzó a hablar con una voz que nunca había usado antes, completamente honesta, completamente vulnerable. Buenos días, soy Victoria Castillo y durante los últimos 30 años he construido un imperio inmobiliario basado en la codicia y el olvido de mis propias raíces. Hace 3 días, conocí a 4 niños que me recordaron quién era yo antes de convertirme en quien soy ahora. Los reporteros se movían inquietos, claramente esperando una historia muy diferente. Estos niños, continuó, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Diego, son Diego, Camila, Sebastián y Luna Morales. Su padre, Alejandro, trabajó para mí hasta que lo despedí por tener una conciencia que yo había perdido hace mucho tiempo. Su madre murió porque no tenían dinero para su tratamiento médico después de que Alejandro perdiera su trabajo conmigo. Un murmullo se extendió por la sala. Diego tiene epilepsia y ha estado enfermándose porque no puede pagar medicamentos. Vive en la calle con sus hermanos menores, durmiendo en uno de mis edificios abandonados, el mismo edificio del que desalojé a familias para aumentar las ganancias. Victoria sintió que su voz se quebraba, pero continuó. He venido aquí no para defenderme, sino para confesar. He destruido la vida de cientos de familias. He puesto las ganancias por encima de la humanidad. He olvidado que una vez fui una niña pobre que solo quería una oportunidad. Se volvió hacia Diego, que la miraba con ojos llenos de comprensión. Pero estos niños me han enseñado algo que había olvidado, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, que la dignidad no se compra, se vive, que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe. Victoria respiró profundamente antes de continuar. Por eso, efectivo inmediatamente, estoy implementando los siguientes cambios. Primero, todas las familias que fueron desalojadas por mis aumentos de renta tendrán la oportunidad de regresar a sus hogares con rentas justas y asequibles. Segundo, estoy estableciendo un fondo de 50 millones de pesos para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. Tercero, mis edificios vacíos serán convertidos en centros comunitarios y viviendas de emergencia. La sala estaba en completo silencio. Cuarto, estoy adoptando formalmente a Diego, Camila, Sebastián y Luna Morales. No porque me den lástima, sino porque me han enseñado que una familia no se define por la sangre, sino por el amor incondicional. Diego tomó su mano y la apretó suavemente. Y finalmente, dijo Victoria, con la voz quebrada por la emoción, quiero pedirle perdón público a Alejandro Morales, donde quiera que esté. Era un hombre íntegro que intentó hacerme mejor persona, y yo fui demasiado orgullosa para escucharlo. Lo que sucedió después de la conferencia de prensa fue algo que nadie esperaba. Entre la multitud de reporteros, una figura familiar se
acercó lentamente al pódium. Victoria levantó la vista y sintió que el mundo se detenía. Era Alejandro Morales. Diego gritó y corrió hacia él. «Papá, papá, ¿estás aquí?» Alejandro abrazó a sus 4 hijos con lágrimas corriendo por su rostro. La sala estalló en murmullos de sorpresa y confusión. «Perdónenme», dijo Alejandro, acercándose al micrófono. «Yo soy Alejandro Morales. Durante los últimos 6 meses, después de perder a mi esposa y mi trabajo, caí en una depresión tan profunda que abandoné a mis hijos. Pensé que estarían mejor sin un padre que no podía proveer para ellos». Su voz se quebró. «Viví en las calles como un vagabundo, odiándome a mí mismo, mientras mis hijos luchaban por sobrevivir. Cuando vi en las noticias que la señora Castillo había encontrado a mis hijos, que había confesado públicamente y que quería adoptarlos, me di cuenta de que el milagro que había estado pidiendo no era para mí, sino para ellos». Alejandro se volvió hacia Victoria. «Señora Castillo, usted me despidió porque yo no entendía que los negocios requerían dureza. Pero usted tenía razón sobre una cosa. Yo no era lo suficientemente fuerte. No fui lo suficientemente fuerte para luchar por mi familia cuando más me necesitaban». Victoria se acercó a él, con lágrimas en los ojos. «Alejandro, yo fui quien no entendió. Usted intentó enseñarme que la compasión no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Sus hijos me han salvado, no al revés». «Señora», dijo Alejandro, «si usted todavía está dispuesta a ayudar a mi familia, yo quisiera pedirle algo». «No, dinero, no trabajo. Quisiera pedirle que me ayude a ser el padre que mis hijos se merecen». Victoria sonrió a través de sus lágrimas. «Alejandro, ¿qué te parecería si trabajáramos juntos? Necesito a alguien que me ayude a reconstruir este negocio de la manera correcta. Alguien que me recuerde cada día que detrás de cada número hay una familia, una historia, un corazón». Diego se acercó a ambos. «Esto significa que podemos ser una familia, todos juntos». Victoria se arrodilló para estar a su altura. «Diego, ya somos una familia elegida, construida sobre el perdón, el amor y las segundas oportunidades». Alejandro extendió su mano hacia Victoria. «Señora Castillo, acepto trabajar con usted, pero con una condición: que prometa nunca olvidar de dónde viene, que prometa que cada decisión que tome se preguntará cómo afectará a familias como la nuestra». Victoria tomó su mano. «Te lo prometo, Alejandro, y llámame Victoria. Somos familia ahora». 6 meses después, Victoria estaba de pie en el mismo semáforo donde había conocido a Diego y sus hermanos. Pero ahora no estaba sola. Diego, completamente recuperado gracias a su tratamiento médico regular, estaba a su lado. Camila jugaba con su nueva muñeca. Sebastián corría con su colección de carritos nuevos. Luna reía mientras Alejandro la cargaba en sus hombros. El edificio abandonado había sido transformado en un centro comunitario vibrante. Familias entraban y salían. Niños jugaban en el patio y había una sensación de esperanza que llenaba el aire. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó Diego a Victoria. «Solo de una cosa», respondió ella: «de haber tardado tanto en recordar quién era realmente». Alejandro se acercó con Luna en brazos. «Victoria, llegaron los papeles de adopción. Es oficial, somos una familia». Victoria miró a su nueva familia y sintió algo que nunca había experimentado. Estaba verdaderamente rica, no en dinero, sino en amor, en propósito, en conexiones reales. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», dijo, abrazando a Diego. «Que ustedes no necesitaban que yo los salvara. Ustedes me salvaron a mí». Diego sonrió. «Mamá siempre decía que los milagros vienen cuando menos los esperamos y en las formas que menos imaginamos». Victoria miró hacia el cielo.
donde las nubes se abrían para dejar pasar los rayos del sol. Tenías razón, a veces los milagros vienen disfrazados de niños bajo la lluvia, recordándonos que la verdadera riqueza siempre ha estado ahí, esperando a que abramos nuestros corazones. La empresa de Victoria prosperó más que nunca, pero ahora prosperaba ayudando a familias en lugar de destruyéndolas. Alejandro se convirtió en su socio y juntos construyeron un modelo de negocio que demostraba que se podía ser exitoso y compasivo al mismo tiempo. Y cada domingo, toda la familia iba a la iglesia del Padre Antonio, donde Victoria había aprendido la lección más importante de su vida, que nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima del miedo, la compasión por encima de la codicia y la familia por encima de la fortuna. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, dale me gusta para que sepa que crees en el poder de las segundas oportunidades. Suscríbete para más historias que te recordarán que los milagros existen y que a veces vienen disfrazados de encuentros inesperados que cambian nuestras vidas para siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido algún encuentro que cambió completamente tu perspectiva sobre la vida? ¿Crees que Victoria tomó la decisión correcta? Y si conoces a alguien que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar, para pedir perdón o para elegir el amor por encima del miedo, comparte este vídeo con esa persona, porque a veces una historia puede ser el milagro que alguien está esperando. Nos vemos en la próxima historia de un momento real, donde seguiremos explorando esos momentos que nos recuerdan que la vida siempre nos da una nueva oportunidad para ser mejores.